Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Con mucho gusto. Un particular solicitó al INEGI conocer toda la información disponible sobre los índices para medir la pobreza, tanto el que actualmente se construye como el previo. En respuesta, el sujeto obligado le orientó a dirigir su solicitud al Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social por ser esta la institución competente. Inconforme, el particular impugnó la respuesta señalando que solicitó los índices e instrumentos que ha utilizado el INEGI. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. Al analizar el caso, esta ponencia identificó que, si bien el índice para medir la pobreza es competencia del Coneval, también lo es que el INEGI colabora en la construcción de los elementos metodológicos de dicho instrumento. Se considera que el sujeto obligado realizó una interpretación restrictiva de lo solicitado por no tomar en cuenta que el recurrente solicitó la información relacionada con la aportación de este sujeto obligado a la metodología de los índices de pobreza actual y anterior. Debido a esto, consideramos en esta ponencia que el agravio del recurrente resulta fundado. El hambre, el acceso limitado a la educación y otros servicios básicos como el agua son problemas cotidianos y en conjunto dejan en situación de pobreza a un amplio porcentaje de la población en nuestro país. El Coneval reporta que de 2012 a 2014 la pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas. Esto ubica a nuestro país como uno de los 3 países de Latinoamérica donde más creció la pobreza en 2016, esto de acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina, mejor conocida como CEPAL. Por esta razón, creemos que no podemos escatimar acciones para entender este fenómeno y generar evidencia que oriente el diseño de políticas públicas efectivas para combatir la pobreza. Sabemos que esta no se refiere solo a la falta de ingresos, sino que va más allá. Coloca a las personas en situación de vulnerabilidad o en imposibilidad de ejercer a plenitud sus derechos y, por lo tanto, decidir así su propio futuro. Lo más preocupante de la pobreza es que puede transmitirse intergeneracionalmente. Medir la pobreza es solo el primer paso para conocer con amplitud la dimensión de este problema. Contar con información pública confiable a nivel nacional, estatal y municipal sobre el tema nos permitirá revisar la pertinencia de los programas y las políticas públicas que hemos implementado en los últimos años y que van dirigidas a contenerla. México hoy cuenta con una metodología de medición ampliamente reconocida a nivel internacional porque plantea una definición multidimensional de este fenómeno. Es representativa incluso hasta el nivel municipal y el Coneval es un órgano encargado de realizar esta medición y hay que decirlo, hoy ya por mandato constitucional es también autónomo. Sin embargo, aún existen áreas de oportunidad para perfeccionar este proceso de medición. Algunas de ellas se discutieron justamente en nuestra última Semana Nacional de Transparencia y me permito recordar algunas de las conclusiones a que ahí se llegaron. Es necesario, en primera instancia, contar con registros tributarios para medir adecuadamente el ingreso o bien registros administrativos con los registros públicos de la propiedad, es decir, información que vaya más allá de encuestas y de censos. 2. Hace falta perfeccionar la información a nivel local para hacerla más operable y confiable. 3. Es necesario orientar la medición de multidimensionalidad a conocer el cumplimiento efectivo de los derechos salvaguardados en el artículo 1 constitucional y orientados a dar cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 4. Es fundamental generar un indicador único poblacional para contar con un padrón único certificado. La medición de la pobreza es un insumo fundamental para la toma de decisión gubernamental en este tema. Por lo tanto, cualquier modificación en la metodología debe ser pública y cada una de las etapas del proceso debe de darse a la vista de todos. Los expertos académicos y de la sociedad civil organizada han estado pendientes al respecto. Muestra de ello es su participación en el debate que se desató el año pasado sobre los resultados y la metodología de captación de ingresos.
Advirtieron sobre la implementación de acciones por parte de las autoridades responsables que generaron suspicacia sobre los resultados publicados el año pasado. Si bien las instituciones correspondientes ya trabajan para atender estas observaciones, desarrollar el proceso de forma transparente contribuye a crear una cultura que combate la opacidad en las políticas sociales y además permitiría allegarse las propuestas que todos y cada uno de los expertos pudiesen hacer. En el contexto actual, los mexicanos demandan a las autoridades emprender acciones concretas para solucionar los problemas públicos prioritarios para el país. La información pública serviría a las autoridades responsables para demostrar que buscan las formas más adecuadas y viables para mejorar las políticas públicas de combate a la pobreza. Construir el México que queremos, un México sin desigualdad, es una tarea a la que todos podemos contribuir. Las carencias que viven millones de mexicanos día a día no deben continuar. No es posible que un niño se preocupe por qué comerá hoy en lugar de estar haciendo su tarea. Medir la pobreza es solo el inicio y como lo hagamos es fundamental para tener un punto de partida o una línea base que sea clara para todos. Es con esta convicción que esta ponencia propone revocar la respuesta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía e instruirle a efecto de que informe al particular sobre la manera en que podrá acceder a la información previa búsqueda de la misma en todas y cada una de las unidades administrativas competentes. Es cuanto, compañeros de pleno. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.